Bien, vamos a grabar una cápsula dedicada a contrato de viaje. Acá, como ven, van a tener en la guía de la unidad 3 una introducción al tema de contrato de viaje que lo tienen sobre la base, digamos, de los conceptos de Farina. Farina, bueno, es un autor de derecho de aquí de Santa Fe, em, que no les voy a leer el texto porque lo tienen en la guía, pero fíjense que Farina, al, al encuadrar en lo que es el contrato de viaje, habla de algunos elementos que tienen que ver con que el agente de viaje es una persona que generalmente es el que da consejos sobre el tipo de viaje, la combinación de los elementos del viaje, en fin, al turista. Es la persona que asesora. Pero también lo que, no, lo que van a ver acá que les dice Farina, el tema de la organización y la coordinación del viaje en un sentido global, y no en una serie discontinua de servicios. O sea, es lo que se conoce como el armado del contrato de viaje, lo que algunos llaman cuando es por un precio global y un conjunto de servicios conexados, un paquete. En cuanto a la naturaleza del contrato, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Es una naturaleza compleja, multiforme, le dice Farina, que está conformada por un conjunto de servicios, un contrato de viaje principal y contratos satélites. Dice que los satélites son algunos elementos que son conexos al contrato principal, que pueden tener impacto en el contrato. Generalmente el paquete, los dos elementos principales del paquete son el transporte y el alojamiento. Eh, Eso cuando hablamos de contrato de viaje global, ¿no? Por un precio global. Pero bueno, después vamos a ver que el contrato de viaje también se puede subdividir y clasificar de maneras distintas. Eh, en cuanto a la definición, es un contrato innominado o atípico, en realidad porque no está tipificado, o innominado porque ahora el código asimila lo que es un contrato atípico con un innominado. En realidad, nosotros lo que solemos explicar en el aula es que preferimos utilizar por una cuestión terminológica, una cuestión del idioma castellano, que innominado es un contrato que no tiene nombre y atípico es un contrato que no está tipificado. Les aclaro, por supuesto, que ahora el Código Civil y Comercial, a partir del 2015, los entiende como sinónimos, o sea que cuando hablamos de un contrato atípico, hablamos de un contrato innominado en el código. Nosotros agregamos una nota generalmente también en la explicación, que es un contrato atípico con tipicidad social. La tipicidad social se refiere a esa conciencia que tiene la gente que lleva adelante el contrato, que lo cumple, que lo ejecuta, de que tiene una validez, que tiene una importancia dentro de un territorio determinado, en una época determinada, que hay determinados usos y costumbres que se respetan. O sea, le da todo un entorno de confiabilidad y de pseudo juridicidad. Y digo pseudo porque justamente no está puntualmente regulado, pero la gente tiene conciencia de que se debe cumplir. Bueno, a todos estos elementos, más algunos más, que bueno, sería largo enumerar, se le conoce como tipicidad social. Eh, en cuanto al articulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, tienen que los contratos innominados están regidos por el artículo 970 y tienen un orden de prelación que tiene que ver con, digamos, cómo debemos atender a estos contratos. En primer lugar, hay que respetar la voluntad de las partes. Luego, en segundo término, las normas generales sobre contratos y obligaciones. En tercer lugar, los usos y prácticas del lugar de celebración del contrato. Y finalmente, las disposiciones correspondientes a contratos nominados, o sea, contratos que sí están tipificados, afines, que son compatibles, perdón, y que se adecuan a su finalidad. Esto en cuanto a las normas interpretativas, ¿no? O sea, van a estar regidos primero por voluntad de las partes, reitero; segundo, por normas generales sobre contratos y obligaciones; tercero, por usos y prácticas del lugar de celebración; y cuarto, por disposiciones que sean correspondientes a contratos nominados afines, que sean compatibles, ¿no? Y se adecuen a la finalidad del contrato de viaje. Em,
tenemos después algún tipo de referencia a lo que le decía antes del tema de cuándo son nominados o cuándo son innominados, ¿no? Nominados cuando están regulados legalmente y nominados cuando no tienen una regulación puntual en las leyes, pero que están sujetos a lo que es la libertad contractual. Eh, en cuanto al derecho aplicable al contrato de viaje, bueno, ustedes en la ficha tienen algo que nosotros ya hemos explicado en el aula, que si bien ahora la ley fue derogada, la ley de agentes de viaje 18829, pero esa ley lo que nos daba es una buena idea de cómo funcionaba el contrato de viaje y sobre todo cuáles eran las facultades, las atribuciones que tenía un agente de viajes, que las sigue teniendo hoy en día, pese a que la ley está derogada porque son los ejercicios que en la realidad realiza la gente de viajes, el tema de hacer turismo receptivo, de representar otras agencias, de organizar, de intermediar, eso ya lo vimos en clase. Entonces tenemos que la ley está derogada, la ley de agente de viaje. No así, bueno, por supuesto tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, tenemos también la ley 24240 de Defensa del Consumidor, que es una ley muy importante porque es una ley que tiene normativas de orden público, o sea que no puede ser dejada de lado por los particulares y que trata de restablecer la diferencia económica que hay entre los grandes prestadores de turismo y el consumidor o el turista consumidor. Bueno, tenemos también otra norma que regula, que es la Ley Nacional de Turismo, recientemente modificada ahora en marzo del 2025. La Ley de Turismo Estudiantil tenemos y una reglamentación también. Bueno, las resoluciones y disposiciones de lo que fue la Secretaría de Turismo, hoy Subsecretaría. Bueno, tenemos también normativas provinciales y municipales que tienen que ver y que impactan en el turismo. Y después tenemos normativas especiales que se aplican en algunos casos, en algunos aspectos del contrato de viaje, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con el reglamento del contrato aéreo de pasajeros y equipaje, que es nuevo, es el decreto 809 del año pasado, 2024, la protección de los derechos del pasajero, usuario en el transporte aéreo. ¿M? Ese reglamento deroga una resolución que era la 1532 del 98, que rigió, bueno, desde el año 98 hasta el año pasado, y que regulaba también el efecto, los efectos que tenía el contrato de transporte aéreo dentro de lo que es el desplazamiento de los turistas y dentro de un paquete de turismo, ¿no? No, si bien el contrato de transporte aéreo no es un contrato de viaje, es un contrato puntual, es un contrato de transporte, pero bueno, cuando uno compra un ticket aéreo, más un hotel, más alguna excursión, todo eso lo organiza alguien y eso está dentro de un paquete. Después encontramos referencias en normativas nacionales con relación al contrato de viaje, también el decreto derogado, que era el reglamentario de la ley de agente de viaje, que era el decreto 2182 del año 72. Después tenemos la resolución 256 del año 2000, que sigue vigente, que establecía los elementos básicos que tiene que contener un contrato de viaje. Establece en su anexo una fórmula, un modelo de contrato en realidad, eh, que en gran parte de su desarrollo son de dudosa aplicación porque son muy cuestionables en el sentido que establecen algunos preceptos que van en contra del sistema de consumidor, de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, y de los propios artículos que tienen que ver con los contratos de consumo del Código Civil y Comercial. Por otro lado, tenemos una alusión al contrato de viaje en el artículo 2655 del Código Civil y Comercial, el inciso D, que al referirse a los contratos internacionales de consumo y su derecho aplicable, dice que los mismos se regirán por el derecho del Estado del domicilio del consumidor y puntualmente en el inciso D dice, los contratos de viaje son cuando los contratos de viaje son por un precio global y comprenden prestaciones combinadas de transporte y alojamiento. O sea, allí se refiere a la aplicación del derecho y menciona, pero no lo define, menciona el contrato de viaje. Sí da un par de notas, eh, porque no cualquier contrato de viaje, sino cuando son por un precio global y que comprendan combinadas transporte y alojamiento, lo que nosotros comúnmente en el lenguaje común o lenguaje dentro del aula le decimos paquete, ¿no? Contrato de viaje al paquete turístico, cuando constituye ese contrato un paquete turístico. Después tenemos un ejemplo
Después tenemos cuestiones que tienen que ver con con la Convención de Bruselas, que ya la Argentina no está más. Era la ley 19918, pero la convención fue denunciado, ese tratado, en el año 2008 y a los 365 días dejó de tener vigencia. O sea que a partir de diciembre del 2009 la ley 19918 ya no tiene aplicación. Pero lo que tenía muy interesante era la conceptualización de lo que era un contrato de organización de viaje y un contrato de intermediario de viaje, ¿no? Aquí en el contrato de organización teníamos que fundamentalmente era un conjunto de prestaciones combinadas por un precio global. eh, y bueno, el contrato de intermediario era, el intermediador era la gente que vendía ya un contrato armado por el organizador o bien una prestación independiente. Todo eso lo tienen muy bien resumido en la unidad, así que no quiero eh, discurrir más con esto porque lo tienen en la guía y lo tienen que leer. Eh, las características, se las voy enumerando, la tienen en la guía, pero es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Porque nacen obligaciones para ambas partes. ¿M? Entonces, las características del contrato de viaje es bilateral, es consensual, porque se perfecciona con la expresión de voluntad. Cuando las partes manifiestan su consentimiento, allí el contrato ya toma vida, se perfecciona allí con el consentimiento. Es oneroso porque, bueno, implica una utilidad, un beneficio económico o patrimonial para las partes, eh, y tiene prestaciones recíprocas, ¿no? El viajero lo que hace es abonar una suma determinada de dinero y el agente de viaje le provee de todos los servicios que contrata con ese pago. ¿M? Es no formal. ¿Por qué? Porque en realidad no requiere una forma sacramental, aunque en general se entiende que debe hacerse por escrito. Primero, la resolución 256 en el anexo y en la resolución dice que el contrato de viaje debe hacerse por escrito. Habíamos dicho que esa resolución igualmente tenía algunos puntos atacables, pero este en realidad no es tan atacable. Eh, em, Después, eh, por eso decimos que es no formal en general, como principio general, porque en realidad porque el contrato primero como no está nominado, no está tipificado, tampoco requiere una forma sacramental o una forma específica por lo menos. Sin embargo, ya les digo, si bien es no formal, suele tener elementos escritos. De hecho, cuando se emiten los vouchers son órdenes de servicio por escrito que se entiende, y la jurisprudencia así lo tiene entendido, que integra el contrato de viaje, que son elementos fundamentales. Eh, a ver, si uno no realiza un contrato de viaje por escrito, no es nulo. El contrato no acarrea nulidad. Lo que sí que la carga de la prueba ahí va a estar, digamos que la prueba va a estar a favor del turista consumidor y la carga de la prueba va a estar siempre en espaldas del agente de viaje. ¿Y por qué va a beneficiar el contrato no realizado por escrito en caso de duda al consumidor? Por el principio de en caso de duda a favor del consumidor o indubio pro consumidor. Otro elemento del contrato de viaje es que es conmutativo. ¿Por qué se dice que es conmutativo? Porque ya sea las ventajas o las pérdidas que cada una de las partes procura al contratar, son conocidas, son ciertas desde el momento en que se celebra el contrato. Es por plazo determinado, tiene una duración determinada, puede ser determinable también, pero tiene un plazo determinado y siempre resulta la duración estipulada en la fecha de comienzo y de finalización del viaje. Después tiene otra característica que es de ejecución prolongada o continuado o ejecución continua, o sea que no se agota en un instante, sino, por ejemplo, contrato de compraventa. Si yo compro una compraventa de cosa mueble, un alimento, voy a un supermercado, pago la mercadería, la retiro y me la llevo, en ese momento se agota el contrato. En cambio, el contrato de turismo, el contrato de viaje, es un contrato de ejecución continuada porque se van cumpliendo etapas desde el comienzo del viaje hasta la finalización. Entonces no se agota en un instante, sino que la ejecución se prolonga en el tiempo. Se integra con prestaciones diversas el contrato, y ya dijimos eso, ustedes ya lo saben, las dos principales son transporte y alojamiento, pero por supuesto que hay otro tipo de servicios que pueden conformar y de hecho suelen conformar el contrato de viaje.
Bueno, que es atípico con tipicidad social, ya lo explicamos. ¿M? Y es un contrato de consumo. Esto es fundamental y esto también surge del 1093 del Código Civil y Comercial, que dice que será de consumo aquel contrato celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional, vocacionalmente o con una empresa productora de bienes o productora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios para su uso privado, familiar o social. Bueno, eh, relean el artículo de la ficha del 1093, pero es un contrato típicamente de consumo, como también lo es el contrato de hospedaje o alojamiento turístico. O sea que los contratos que tienen que ver con el turismo son en principio, desde el punto de vista del turista, que es un consumidor, son contratos de consumo. Al ser contratos de consumo, están bajo el régimen del Sistema de Defensa del Consumidor, que está contemplado por una ley especial, que es la Ley de Defensa del Consumidor 24240 y modificatorias, y por los artículos pertinentes del Código Civil y Comercial. Bueno, hasta acá tienen los elementos o las características de lo que es un contrato de viaje. No me voy a extender mucho más. El tema de la conexidad contractual, algo ya habíamos explicado. El tema, bueno, la interpretación de los contratos, ya hablamos de la interpretación, que deben celebrarse e interpretarse de buena fe. Después tienen en la ficha también tienen lo que es turismo y conexidad. Les pido por favor que vayan leyéndola, la ficha para la próxima clase. Después tienen lo que se refiere a extinción, modificación y adecuación del contrato. Eso también lo tienen allí, lo vamos a terminar de ver en la próxima clase. Y fundamentalmente, bueno, acá tienen todas cuestiones que tienen que ver con el contrato de viaje, el tema de la imprevisión, los requisitos para que haya imprevisión, los efectos. Todo esto lo vamos a terminar de ver en la próxima clase. Y si no hubiera tiempo, bueno, se hará otra cápsula donde ustedes puedan tener toda la información que necesitan. Les voy subiendo este material para que vayan teniéndolo como guía, como ayuda, pero por favor lean la guía de la unidad 3, lean todo lo que es relativo al contrato de viaje. Y hasta acá llegamos, así que vamos a terminar la grabación y nos vemos en la próxima clase.